Año 1876. En medio de la expansión estadounidense hacia el oeste, el gobierno decide acabar con la resistencia indígena en Montana. Para ello, envían a su comandante estrella, George Armstrong Custer. Confiado y decidido, Custer cabalga hasta la cima de una colina. Pero lo que encuentra lo deja sin aliento. Cientos de tiendas Sioux se extienden en el horizonte, muchas más de las que cualquier informe había anticipado. Aún así, sin mostrar temor, levanta su sombrero y lanza un grito desafiante. ¡Hurra, muchachos! ¡Los tenemos! Pero Custer está completamente equivocado. Sin saberlo, ha entrado en uno de los mayores campamentos guerreros jamás organizados por los pueblos nativos. No hay apoyo en camino. No hay salida. Apenas una hora después, él y todos sus hombres han caído. Lo que pretendía ser una victoria gloriosa se convierte en desastre absoluto. Su nombre quedará marcado no por hazañas heroicas, sino por protagonizar una de las derrotas más aplastantes del ejército estadounidense. ¿Cómo fue posible semejante error? ¿Cómo un héroe nacional cayó tan estrepitosamente? Para entenderlo, tenemos que remontarnos a los orígenes de George Custer. Nacido en una familia de granjeros de Ohio, desde niño destacó por su orgullo, inteligencia y deseo de grandeza. Ambicionaba la gloria, el honor y un lugar en la historia. Ingresó a la prestigiosa Academia Militar de West Point en 1857, donde, pese a romper todos los récords de mala conducta, con 726 anotaciones disciplinarias, dejó claro que era un talento natural para la guerra. Incluso sus superiores más estrictos reconocían su potencial. La guerra civil fue el escenario perfecto para que George Custer brillara como militar. Desde sus primeras batallas demostró una valentía feroz y una capacidad de mando fuera de lo común. Era el tipo de líder que no se escondía tras sus tropas. Él mismo encabezaba las cargas, desafiando el peligro con una temeridad casi suicida. Jamás ordenaba algo que no estuviera dispuesto a hacer por sí mismo. Esta actitud le valió no solo el respeto de sus soldados, que lo seguían con devoción, sino también el reconocimiento de sus superiores. A los apenas 23 años, Custer ya era general. Su juventud, su valentía y su aspecto llamativo, sobre todo esa melena rubia al viento, lo convirtieron en un personaje de leyenda. Los periódicos comenzaron a llamarlo el General Niño. Uno de sus momentos más recordados llegó el 3 de julio de 1863, en la histórica batalla de Gettysburg. Con el uniforme impecable y sin dudarlo un segundo, encabezó una carga contra las fuerzas confederadas en un instante crucial. Aquella acción ayudó a inclinar la balanza a favor del norte. Custer siguió luchando hasta el final del conflicto. Su aporte fue tan significativo que, tras la rendición de Robert E. Lee, el propio General Grant ordenó que la mesa donde se firmó el acto de rendición fuese entregada como obsequio a la esposa de Custer. La nota adjunta decía: «Nadie ha contribuido más a esta rendición que su esposo». Sin embargo, la gloria del campo de batalla se desvaneció pronto. Al terminar la guerra, Custer fue destinado a una misión que despreciaba: pacificar las tierras del oeste y enfrentarse a las tribus de las grandes llanuras. Para un hombre hambriento de reconocimiento, patrullar territorio hostil no era el camino hacia la fama. Durante años, su estrella pareció apagarse, hasta que en 1868, finalmente, volvió a tener la oportunidad de lanzarse hacia el tipo de hazaña que lo podría devolver al centro de la historia. Las Colinas Negras, en el corazón del territorio Sioux, eran mucho más que tierra, eran sagradas. Pero para el gobierno de Estados Unidos, ese detalle era irrelevante. En 1868 se firmó el Tratado de Fort Laramie, en el que Washington prometía respetar ese territorio a cambio de que los Sioux cesaran sus ataques y se establecieran en una reserva. Sobre el papel parecía un compromiso de paz. En la práctica era una trampa. Las Colinas Negras albergaban oro, y los colonos blancos no tardarían en llegar. Todo estaba diseñado para provocar una violación del tratado y justificar la invasión.
Muchos líderes Sioux, sin conocer los planes ocultos del gobierno, aceptaron el tratado. Pero hubo uno que se negó rotundamente a firmar: Toro Sentado. Este jefe Lakota tenía una convicción clara: la paz con Estados Unidos era una ilusión. Sabía que tarde o temprano invadirían sus tierras, y que rendirse significaba perder su cultura, su libertad y su dignidad. Para Toro Sentado, la única opción era resistir. A diferencia de su futuro rival, el impulsivo George Custer, Toro Sentado no se dejaba llevar por la emoción. Era meticuloso, paciente y profundamente espiritual. Su nombre, de hecho, venía de su costumbre de permanecer quieto, meditando, antes de actuar. No era solo un jefe de guerra, sino también una figura religiosa. Aseguraba recibir visiones del Gran Espíritu, y fue una de esas visiones la que lo convenció de que podía derrotar a los invasores. Pronto unió bajo su liderazgo a miles de Lakotas, Cheyennes y otras tribus nómadas, formando una coalición dispuesta a luchar por su tierra hasta el final. En el otoño de 1868, George Custer recibió una misión: liderar a la Séptima Caballería en operaciones contra las tribus de las Grandes Llanuras. Apenas un mes después, en noviembre, encabezó un ataque devastador contra un campamento Cheyenne. El saldo fue brutal: más de 100 muertos, entre ellos muchas mujeres y niños. La violencia del asalto marcó un antes y un después. Durante la persecución de los sobrevivientes, el mayor Joel Elliott, su segundo al mando, salió tras ellos con un pequeño grupo, y jamás volvió. Semanas después, hallaron sus cuerpos sin vida. Muchos dentro del regimiento culparon a Custer por abandonarlo. Las tensiones internas no tardaron en aflorar. El capitán Frederick Bentin, crítico de Custer, escribió una carta denunciando su comportamiento. El documento se filtró a la prensa, provocando un escándalo. Custer, indignado, consideró aquello una traición. Sin embargo, no tomó represalias formales, y Bentin continuó sirviendo bajo su mando. Aún así, la relación entre ambos quedó irreparablemente rota. Si este video te parece bueno, dale me gusta, y suscríbete al canal para que sigamos creciendo. Ahora, si seguimos con el video, para 1873, Custer fue reubicado en Fort Abraham Lincoln, en el territorio de Dakota. Desde allí, podía vigilar y responder mejor ante la creciente influencia de Toro Sentado. En esta nueva etapa de su vida, su círculo se volvió más íntimo. Lo acompañaban sus hermanos Tom y Boston, su cuñado James Calhoun e incluso su esposa Libby. También tenía un colaborador singular, un explorador mestizo llamado Cuchillo Sangriento, hijo de madre Sioux y padre Arikara. Este hombre no solo conocía a la perfección el terreno y las costumbres de las tribus, sino que además era enemigo declarado de Toro Sentado y su lugarteniente más temido, Gao. En 1874, George Custer regresó a las Colinas Negras, esta vez al frente de una expedición con un pretexto oficial: encontrar una ubicación estratégica para construir un fuerte. Pero todos sabían que el verdadero objetivo era otro. Custer había ido en busca de oro, y lo encontró. La expedición, que fue más un paseo turístico que una operación militar, bastó para disparar la codicia. Al año siguiente, en 1875, más de 15,000 colonos blancos invadieron la región, violando abiertamente el Tratado de Fort Laramie. Aunque se trataba de una clara infracción, el presidente Ulysses S. Grant, lejos de detenerlos, alentaba en secreto esta ocupación. Ese mismo año, en septiembre, el gobierno estadounidense intentó legalizar el robo. Ofrecieron comprar las Colinas Negras a los Sioux, quienes rechazaron la propuesta sin vacilar. Su respuesta selló su destino. Grant no lo toleró. En noviembre, decretó que todos los Lakotas y Cheyennes que no se presentaran en las reservas antes de enero de 1876 serían considerados enemigos del Estado. La orden, emitida en pleno invierno, era cruel y absurda. Para muchos, abandonar sus campamentos en esas condiciones equivalía a una sentencia de muerte por congelamiento. Con esa excusa en mano, se organizó una ofensiva masiva.
El 17 de mayo de 1876 partió la expedición destinada a encontrar y someter a Toro Sentado. Al mando de toda la operación estaba el general Alfred Terry, amigo y protector de Custer. El plan era envolvente, una maniobra en pinza con 3 columnas que avanzarían desde diferentes direcciones. Custer lideraría una, el general Gibbon marcharía desde el oeste y Crook desde el sur. El objetivo era claro: rodear a los pueblos indígenas y aplastarlos antes de que pudieran escapar. Para George Custer, la campaña contra Toro Sentado no era una misión militar. Era otra aventura. Como en ocasiones anteriores, convirtió la marcha en algo personal. Desviaba la ruta para ir de caza con sus hermanos, tratando la operación como si fuera una excursión de recreo. Esto exasperaba a sus oficiales. Tanto el mayor Marcus Reno como el capitán Frederick Bentin estaban hartos de su falta de disciplina. En una de sus salidas de reconocimiento, Reno halló señales del enemigo pero no atacó. Su decisión fue prudente, pero Custer lo tachó de cobarde. Con las tensiones al límite se tomó una decisión estratégica: dividir las fuerzas. Custer avanzaría hacia el sur, siguiendo las huellas del campamento enemigo, mientras los generales Terry y Gibbon intentarían cerrar la trampa desde el norte. La orden era clara: si encontraba a Toro Sentado, debía esperar refuerzos. Pero pedirle a Custer que aguardara era como pedirle a una chispa que no prenda fuego. Y efectivamente, las advertencias eran fundadas. Toro Sentado no estaba solo. Había logrado reunir a miles de guerreros lakotas, cheyennes y arapaos. Días antes, durante una ceremonia de la Danza del Sol, tuvo una visión. Vio soldados cayendo del cielo como langostas. Para él no era una metáfora, era una señal clara del Gran Espíritu. La victoria estaba cerca. El 17 de junio de 1876, apenas días antes del enfrentamiento decisivo, el ejército estadounidense sufrió un duro revés. En las alturas del Rosebud, Caballo Loco, un joven líder lakota, audaz y carismático, logró una sorprendente victoria sobre las fuerzas del general Crook. Fue una batalla clave, pero nadie se molestó en informar a George Custer. Él avanzaba hacia su destino sin saber que el enemigo estaba mucho más preparado y numeroso de lo que imaginaba. El amanecer del 25 de junio trajo consigo una revelación. Desde las colinas cercanas al río Little Bighorn, los exploradores de Custer avistaron una gigantesca aldea india, el campamento de Toro Sentado. Custer contaba con 700 hombres. En lugar de esperar apoyo, decidió actuar de inmediato. Ordenó dividir las tropas. El mayor Reno atacaría por el sur, el capitán Bentin avanzaría desde el oeste, y él mismo lanzaría una carga desde el norte, buscando atrapar a los nativos por sorpresa. En medio del frenesí, Custer envió una nota urgente a Bentin. «Ven rápido, gran aldea, trae suministros». Pero no aguardó respuesta. En su mente ya había ganado. Espoleó su caballo y, alzando su sombrero con la misma temeridad de siempre, gritó: «¡Hurra, muchachos! ¡Los tenemos!». No sabía que cabalgaba directo hacia la trampa más letal de su vida. La batalla comenzó con el ataque del mayor Reno. Cruzó el río y se lanzó contra el extremo sur del campamento, esperando tomar por sorpresa a los Sioux, pero la resistencia fue inmediata. Ante el fuego enemigo, ordenó a sus hombres desmontar y formar una línea de tiro. En medio del caos, las balas comenzaron a alcanzar a mujeres y niños. Intentando detener la masacre, Toro Sentado envió emisarios con intención de negociar, pero fueron recibidos con plomo. Él mismo cayó de su caballo, herido. Al levantarse, dolido por la pérdida de su corcel favorito, gritó con furia: «Han matado a mi caballo preferido. Es como si me hubieran matado a mí. ¡Atáquenlos!». Fue entonces cuando los guerreros Sioux contraatacaron. La ofensiva fue liderada por 2 figuras legendarias: Caballo Loco, impulsivo y feroz, y Gall, metódico y letal. La presión sobre Reno se volvió insoportable. Testigos aseguraron que había estado bebiendo y que perdió por completo la compostura. Mientras hablaba con el explorador Bloody Knife,
Una bala alcanzó al guía en la cabeza, esparciendo su sangre por el rostro de Reno. Ese instante lo desestabilizó por completo. Entró en pánico y ordenó una retirada desorganizada. La retirada, cruzando nuevamente el río, fue una carnicería. El capitán Bentin, que venía acercándose con sus hombres, escuchó los disparos y encontró a Reno en estado de shock, suplicando apoyo. «¿Dónde está Custer?», preguntó. Nadie tenía la menor idea. El silencio fue tan ominoso como el humo que aún se alzaba del otro lado del valle. Mientras Reno pedía ayuda y Bentin dudaba, Custer siguió adelante, solo. Ignorado por sus oficiales, marchó con su grupo hacia una colina que más tarde llevaría el nombre de Calhoun, en honor a su cuñado. Desde allí observó la inmensidad del campamento enemigo. Todo indica que Custer no buscaba una victoria directa, sino tomar rehenes, quizás mujeres y niños, y forzar una rendición. Pero su plan nunca llegó a concretarse. Miles de guerreros nativos surgieron desde todas direcciones. Lo habían rodeado. La compañía de Calhoun fue la primera en caer. Uno por uno, fueron exterminados sin piedad. Más tarde, Custer y los que aún quedaban con vida hicieron su última parada en una pequeña elevación que pasaría a la historia como la colina de la última resistencia. Según los relatos de los indígenas presentes, cuando todo acabó, el de cabello largo quedó de pie como una mazorca, con todas las espigas caídas a su alrededor. Fue el fin. Al día siguiente, el 26 de junio, Reno y Bentin lograron mantenerse con vida hasta la llegada de las fuerzas de Terry y Gibbon. El campo de batalla era un cementerio. Al ver los cuerpos, el general Terry preguntó, «¿Dónde está Custer?». Entre los más de 200 cadáveres de la 7ª Caballería, yacía uno con 2 impactos de bala. Un soldado se inclinó, lo miró, y pronunció las palabras que confirmaban la tragedia. «Dios mío, es él». El 6 de julio de 1876, un mensajero llegó a Fort Abraham Lincoln con la noticia que nadie esperaba. George Armstrong Custer y más de 200 hombres de la 7ª Caballería estaban muertos. Apenas unos días antes, Estados Unidos celebraba su primer centenario con entusiasmo patriótico, convencido de su destino glorioso. La derrota en Little Big Horn fue una bofetada al orgullo nacional. En la conmoción que siguió, todos buscaron culpables. Algunos señalaron la arrogancia de Custer, otros acusaron a Bentin y Reno de no acudir a tiempo, pero casi nadie quiso admitir la verdad más incómoda, que los pueblos indígenas, liderados por Toro Sentado, Caballo Loco y Gal, habían demostrado ser no solo valientes, sino extraordinarios estrategas. No fue una simple emboscada, fue una victoria merecida. Estados Unidos había enviado a uno de sus mejores comandantes, y fue derrotado. Mientras en Washington se hablaba de venganza, Toro Sentado no celebraba. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La batalla se había ganado, pero la guerra apenas comenzaba. Dato revelador. Lo que muchos no saben, y rara vez se menciona en los relatos oficiales, es que en la masacre de Little Bighorn no solo participaron guerreros hombres. Las mujeres indígenas también lucharon y desempeñaron un papel clave en la derrota del ejército estadounidense. Para muchas de ellas, la batalla no era solo por su tierra, era una venganza personal. Muchas habían perdido a sus hijos, esposos o padres en masacres anteriores cometidas por tropas como las de Custer, y ahora era su momento de hacer justicia. Algunos testimonios orales, lakotas y cheyennes afirman que fueron mujeres quienes dieron el golpe final a varios soldados heridos, incluyendo, según ciertos relatos, al propio Custer. No era simple violencia, era una expresión de dolor acumulado durante décadas. Entre estas figuras destaca una mujer cheyenne llamada Buffalo Calf Road Woman. Días antes, durante la batalla del Rosebud, salvó la vida de su hermano derribando a un soldado enemigo. Algunos guerreros incluso aseguran que fue ella quien, en Little Bighorn, hizo caer a Custer de su caballo, aunque nunca se confirmó oficialmente. Su nombre quedó grabado en la tradición oral como un símbolo de valentía femenina.
Este detalle, omitido por la historia tradicional, revela que la lucha indígena fue un esfuerzo colectivo en el que participaron hombres, mujeres, ancianos y jóvenes. La derrota de Custer no fue solo una cuestión de estrategia militar, sino el estallido final de un pueblo que se negaba a desaparecer. Para quienes pelearon ese día, no era simplemente una batalla, era justicia. Hay un detalle poco conocido pero profundamente simbólico que ocurrió tras la batalla de Little Big Horn y que suele ser ignorado en los relatos tradicionales. La mayoría de los soldados estadounidenses caídos fueron hallados con sus cuerpos mutilados. Para los pueblos Lakota, Cheyenne y Arapaho, estas desfiguraciones no eran actos de simple crueldad, sino rituales espirituales. Mutilar a un enemigo vencido, extirpándole los ojos, los genitales o cortando partes del cuerpo, tenía un significado profundo: impedir que el alma del enemigo encontrara descanso o que pudiera luchar en el más allá. Era también una forma de liberar el dolor acumulado por años de matanzas y traiciones sufridas por sus comunidades. Sin embargo, hubo una excepción desconcertante. El cuerpo de George Custer fue hallado casi intacto, salvo por 2 impactos de bala, uno en el pecho y otro en la sien. No presentaba mutilaciones. No le arrancaron el cuero cabelludo. Su uniforme seguía abrochado. ¿Por qué? La respuesta, aún hoy debatida, está envuelta en el misterio y en el respeto. Algunos testigos indígenas afirman que Custer fue reconocido por su melena rubia, su uniforme llamativo y su valentía hasta el último segundo. A diferencia de otros oficiales que huyeron o colapsaron, Custer habría enfrentado su destino de pie. Para los guerreros nativos, eso merecía un gesto de honor. Respetaron su cuerpo porque respetaban su valor, aunque detestaran su causa. Otras versiones sostienen que una mujer Lakota, posiblemente alguien que lo conocía o lo admiraba, pidió que no se lo tocara, preservando su cadáver como símbolo de una muerte digna. También es posible que, al entender que esa victoria no sería el fin de la guerra, dejar su cuerpo sin mutilaciones fuese un mensaje al mundo blanco. No solo habían derrotado al más célebre de sus generales, sino que lo habían hecho con un sentido de justicia y ceremonia, no con barbarie. Así, Custer, el hombre que buscaba inmortalidad en el campo de batalla, encontró una muerte rodeada de leyenda. No fue ejecutado con desprecio, sino con una mezcla de furia, ritual y respeto. Su caída marcó no solo el final de una carga temeraria, sino el último instante en que los pueblos nativos aún podían mirar al invasor de igual a igual.